En Génesis 3:15 se refiere en la Biblia sobre una sentencia de enemistad. Entonces, cuando Dios sentencia una enemistad es porque hubo previamente una amistad. Es decir, el juicio no iba relacionado con un aperitivo frutal, sino con una transgresión relacionada con amistad. Un término que significa también afecto, simpatía, aprecio, amor y apego. Decir que Satanás y Eva tuvieron un hijo fruto de inmoralidad no es nada descabellado si tenemos en cuenta el desarrollo inmoral que contamina la tierra en las siguientes generaciones, lo cual motivó a Dios para instigar un letal castigo que cubrió la tierra de aguas, lo que conocemos hoy en día como el diluvio universal. Una pregunta muy válida para los que creen en la versión aperitivo manzana es: ¿qué tiene que ver enemistad con comerse una fruta? Es decir, que Eva se come una fruta y la sentencia que le cae es tener enemistad con una serpiente. No tiene sentido, lo siento. Eso es una auténtica locura que carece de lógica, pues creer que Eva se comió una manzana es igual a pensar que los bebés vienen de las cigüeñas. Es así de simple y claro. Debe entender que la versión manzana aperitivo es una metáfora sobre el idilio entre Eva y el dragón, también llamado Samael en algunos textos antiguos, cuyo fruto engendrado es Caín, el cual es patriarca de la estirpe sangre azul o linajes reales, o de otras formas que en ciencia ficción se les aplica, que hasta el día de hoy gobiernan. Pero cuidado, no pienses que estoy hablando de reptilianos, extraterrestres y cosas de esas que no tienen nada que ver con nuestro plano físico y la realidad espiritual en la que nos movemos. Pero bien, continuemos. Génesis 3:15 dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Este pasaje viene a ser el argumento central, viene a ser el eje desde donde surge toda una cuestión muy controversial. Aquí el cerebro religioso colapsa hasta llamarnos herejes a todos los que optemos por pensar distinto a la teología aceptada. Vayamos pues al hebreo original de la Torá para evidenciar aún más, sin ningún lugar a dudas, la existencia de otro linaje distinto al humano aquí en la tierra. La palabra simiente en el hebreo de la Torá es zera. Puedes comprobarlo. En alguna concordancia Strong lo tendrás. En este caso es el Strong 2233. Zera, que significa lo siguiente: simiente, generación, linaje, semilla, semen, descendencia, hijo. Esto es muy contundente. Acá no hay lugar a muchas interpretaciones, pero la mente maestra que dirige las religiones, que coloca a dedo a los líderes de las distintas religiones, realizó una excelente teología simplista, básica, ocultando los puntos importantes sobre la Biblia y también excluyendo del canon bíblico al libro de Enoc, un texto que aclara muchos misterios. Curiosamente, nuestros amigos de Etiopía sí lo contienen en su canon, y en cualquier Biblia etíope puedes encontrar el libro de Enoc. Además que entre los papiros de Qumran también apareció este espectacular libro. Bien, las semillas, amigos, son las encargadas de codificar a las especies. Una pera, por ejemplo, siempre será una pera. Un tomate siempre será un tomate. Si tienes una canasta con 10 peras, podríamos hacer un ordenamiento de edad según su momento de caída del árbol, según su cosecha, algo así como un árbol genealógico de peras. Sin embargo, todas en la canasta pertenecerán a la misma especie. Digo esto debido a que mucha gente se confunde a la hora de establecer la diferencia entre simiente y genealogía. Simiente es un término que procede del latín sementis y que, de acuerdo al diccionario de la RAE, tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla o al semen. Eso es lo que significa simiente. En cambio, genealogía
es aquella ciencia que se dedica al estudio de los antepasados y la descendencia de una familia o linaje en particular. Etimológicamente, el término genealogía proviene del idioma griego, según el cual genos significa descendencia, nacimiento, y logos, ciencia. Así, la genealogía no es otra cosa más que la ciencia o el estudio de la descendencia y ascendencia de un individuo y de su participación en un grupo más amplio, el cual se relaciona por lazos de sangre. Esto es biología de primaria, pero es necesario hacer una breve síntesis de estos conceptos debido a que muchos pasaron por alto este ligero detalle de que simiente va intrínsecamente ligado a órganos sexuales y métodos de reproducción. No deberíamos estar estudiando y rompiéndonos la cabeza con el Apocalipsis sin primero haber estudiado el Génesis a fondo. Como puedes observar, poca gente se ha percatado de que existe otra especie entre nosotros, y el Mesías en la parábola del trigo y la cizaña lo explica a las 1000 maravillas, cuando manifiesta que vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Sembrar qué? ¿A qué se está refiriendo aquí esta parábola? ¿Sembrar qué y en dónde? Es obvia la respuesta: necesitas tierra y semilla, lo que es lo mismo que óvulo y espermatozoide, y esto es vía sexual o fecundación in vitro. Por eso la alegoría de semilla y de tierra. Así que no necesitamos largos y tediosos seminarios ni técnicas de hermenéutica modernas para resolver los misterios de la Biblia. Más bien deberíamos atender a la sencillez del orden natural para comprender de manera armónica los relatos bíblicos y contemplar las maravillas de la naturaleza. Solo es una de las tantas maneras de hablar con Dios. Siento que allá arriba, desde las más altas esferas donde se diseñan las creencias y las modas, no quieren que sepamos la verdad. Tal vez sea porque los encargados de controlar las religiones pertenecen también a la otra especie y no quieren que nos enteremos. Por eso me cerraron el canal. No tiene sentido que otras personas sigan hablando de la noticia del monotema mundial, hablando sobre que es una conspiración, pero no les cierren el canal. Sin embargo, a mí sí, porque lo relacioné, lo conecté con este tema de la simiente de la serpiente. Bien, y no estoy hablando de razas. Recuerda el ejemplo de la cesta de las peras. Todas las peras pertenecen a la misma especie. Los humanos tenemos varios tipos de tonos de piel, de color de pelo y de color de ojos. Esos son tipos de razas, pero en especie somos lo mismo. Algunas peras son más pequeñas, otras más robustas. Hay peras de muchos sabores y colores. Sin embargo, todas, sin excepción, de tamaño y color, poseen el mismo código y por los siglos de los siglos seguirán siendo peras, pero pertenecen a la misma semilla, a la misma simiente. Así también los humanos. Existe una torpe creencia universal sobre la simiente de la serpiente, que cuando los teólogos revisan este pasaje sobre la enemistad, dicen que todo se trata sobre que la serpiente tiene una descendencia espiritual aquí en la tierra. ¿Pero es bíblico eso? Pues no, claro que no. No es bíblico bajo ningún parámetro. Porque, a ver, ¿qué parte no hemos entendido? No tiene ningún sentido decir que un ser físico puede engendrar un ser espiritual, porque la Biblia dice así todo Génesis: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Pero como pueden comprobar, Sera en hebreo significa simiente y simiente significa linaje. Esto se refiere a seres vivientes u organismos biológicos. No es bíblico el pensar que una serpiente pudiera tener una especie o descendencia espiritual cuando ella es física y su interacción es física, igual que el Mesías de Nazaret también es físico, o como tú y yo que somos seres de carne y hueso. En ciencias como la biología se estudia el mecanismo de los seres vivos, y si alguien no comprende primeramente el mundo material, no le recomiendo ir por ahí dando cátedra sobre espiritualidad, pues solo se está engañando a sí mismo.
Muy frecuentemente te encontrarás con este argumento para explicar este pasaje de la enemistad entre la simiente. Ellos dicen: los que no obedecen a Dios en su palabra son los hijos espirituales de la serpiente. Ya está, ese es el argumento. Dicen que eso es lo que significa este pasaje. Pero para esto, que algunos dicen, no poseen escritura para poder así demostrar tal declaración. Y además no es empírico, no se puede demostrar y ni siquiera es lógico pensarlo. Ellos cambian el concepto de simiente y nada más, se quedan tan tranquilos. Simiente significa semilla, ya está, y las semillas dan árboles, y en parábola significa lo que el Mesías estaba indicando. Por eso en los árboles genealógicos que nos brinda la Biblia respecto a Caín y a Adán se detallan de manera separada, porque dichos árboles no son de la misma especie, no pertenecen a la misma simiente. Ambas semillas fueron sembradas en la misma tierra, pero pertenecen a distintas especies. El óvulo de Eva fue fecundado por dos semillas antagónicas. Teniendo en cuenta la situación habitual asignada a los hijos primogénitos en la Biblia, deberíamos esperar que Caín aparezca en primer lugar y no Set. Su omisión aquí debe tenerse en cuenta. La genealogía de Caín se da por separado antes de Adán, en el capítulo 4. Esta genealogía comienza con Caín, sin nombrar a Adán, ni a nadie delante de él. Si bien esto no es una prueba concluyente de que Adán no es padre de Caín, pero debería por lo menos invitarnos a la sospecha. Por otra parte, tenemos en la epístola de Judas un pasaje donde se ubica a Enoc como séptimo desde Adán, conforme al orden de las primogenituras. Y acá también se omite a Caín como miembro de la familia. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Si cuentas desde Adán hasta Enoc, verás que solo aparecen los nombres de los hijos originales de Adán, pero se excluye a Caín. Si contamos a Caín, debería ser Enoc el octavo. Entonces aquí Judas, el apóstol, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, que redactó esta epístola, sabía en los tiempos de Jesús que Enoc era el séptimo desde Adán. Pero no es que no sabía contar, sino que excluía a Caín porque entendía que pertenecía a la simiente de la serpiente. Es por esto que digo que el escritor del Génesis es de una sabiduría sobrenatural, ya que consigue revelar y ocultar sobre lo que realmente sucedió en el Edén, que sucedió algo muy extraño. Y en cuanto a la omisión de Abel en la genealogía del orden de Adán hasta Enoc, podemos entender que como fue asesinado, fue sustituido oficialmente por Set. Lo que la Biblia te está diciendo es que Abel y Set sí eran hermanos, mientras que Caín era algo así como hijo adoptivo de Adán. En Génesis 4:25 dice así: y conoció Adán una vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Luego en Juan 3:12 en el Nuevo Testamento se realiza una explicación sencilla por qué Caín mató a Abel. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan dice aquí que Caín era literalmente del maligno, era hijo de Satanás, por eso mató a Abel, porque fue homicida desde el principio y padre de mentira. Luego en Mateo 23:33, el Mesías les dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Mesías vuelve a utilizar el mismo calificativo para referirse a los líderes de aquel tiempo. No pienses que Jesús estaba utilizando un insulto coloquial de aquel tiempo para agredir a los líderes de aquel entonces. Claro que no, el mensaje lleva en sí encriptado un concepto de morfología biológica. Jesús no iba por ahí lanzando insultos a la gente. Él sabía lo que decía y cada sílaba que salía de su boca llevaba kilotones de pura verdad y revelación. Jesús les dijo la verdad sobre quiénes eran y de dónde salieron. En Judas 1:6 se les denomina a ellos, se les clasifica como carne extraña.
Y es que siempre ha existido entre nosotros otra especie. Los cardos y espinos continúan creciendo hoy en día, pero pronto la cizaña será cortada y lanzada al fuego. Hay que entender y poner sobre la mesa que existen los humanos y existe la carne extraña. Esta carne extraña se clasifica entre los ángeles caídos, los hijos de Caín, los Nefilín y su descendencia cananea, hasta los actuales líderes que gobiernan hoy el mundo. Entonces existen dos bloques, la carne extraña y todos los demás. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué la Biblia no oculta detalles sobre las matanzas cananeas en manos de Josué? ¿Y por qué lo narra todo de forma tan violenta? ¿Te has hecho esa pregunta? Hoy en día, según la Carta de los Derechos Humanos, esto sería inadmisible e intolerable. Sin embargo, Dios lo detalla explícitamente a través de su palabra, pero la humanidad no ha conseguido entender aún qué motivos hay detrás de todo este genocidio cananeo. Ya desde el principio Dios dijo a Adán que maldita será la tierra por tu causa. Por ende, durante todas las generaciones de la historia iba a existir la eterna guerra entre las dos simientes. La enemistad entre ambos linajes fue decretado por Dios desde el principio de los tiempos. En un primer momento la estirpe de Caín y los Nefilín fueron ahogados en un voraz diluvio y posteriormente Satanás se adjudicaría nuevamente descendencia a través de Can y la esposa de Noé, de cuyo cruce nacería Canaán, el cual era la prolongación de la profecía del huerto del Edén, cuando dijo, maldita será la tierra por tu causa, y con Canaán se repite el mismo patrón, maldito seas Canaán. Pero la maldición de Canaán se estudiará a fondo en otro episodio, porque requiere de muchos factores que están sobre la mesa y que debemos analizar con mucho cuidado y cautela para entenderlo bien. Ahora sigamos con el Mesías, el Nuevo Testamento, cuando utiliza la parábola del trigo y la cizaña para explicar el enigma del huerto del Edén. Y sería suficiente este capítulo para avalar la existencia de dos simientes físicas sobre la tierra, pero se cumple lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Además, tremendas palabras mencionó el Mesías como preludio de la parábola del trigo y la cizaña, cuando dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Mateo 13 comienza esta declaración, esta increíble narrativa para desarrollar todos los misterios ocultos que estaban en el Génesis tras la incidencia entre la serpiente Adán y Eva. Esta parábola es la explicación de uno de esos misterios del reino de los cielos que están escondidos desde la fundación del mundo. Las palabras son como leones, tú las sueltas y ellas solas se defienden y su rugir hace despertar a los muertos. Te invito a que leas Mateo 13, que después de tener este enfoque, todo lo que estás viendo sobre la simiente de la serpiente, lo que significa la palabra semilla, y ahora leas Mateo 13 sobre esta parábola y verás la idea bíblica con otros ojos y verás claramente lo que el Mesías te está intentando decir con esta parábola. La buena simiente son los descendientes de Adán, genéticamente humanos. La cizaña es la simiente de Caín, que son hijos genéticos de Satanás. Y el enemigo que engendró la cizaña es la misma serpiente de Génesis 3:15. Los hijos de Adán son el trigo, los cuales heredarán entonces el reino de los cielos, después de que la cizaña, los hijos de Caín, sean cegados, sean echados al fuego. La alusión constante de árboles, semillas, frutos en la Biblia es una connotación sobre personas, simientes, identidad. Así, árboles, semilla, fruto, personas, simiente, identidad. Decir que un árbol malo no puede dar frutos buenos es similar a decir que un descendiente de Caín no hace el bien, pero un descendiente de Adán fue creado para hacer el bien, porque Dios vio que su creación toda fue buena en gran manera. Sin embargo, hubo un incidente que degeneró aquello que fue bueno y causó un desastre momentáneo, que está próximo a concluir y a ser solucionado. Vas a ser protagonista de los días más
más importantes de la historia de la humanidad. Serás testigo presencial de algo extraordinario, de la conclusión de una vieja discusión primigenia y eterna, que tuvo sus inicios hace 6000 años en el Edén y que desencadenará la batalla final en el valle de Megido. Judas 1:22 dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es nuestra labor arrancar y quemar la cizaña, ni tampoco estoy diciendo que ahora es necesario realizarse pruebas de sangre para determinar nuestra simiente, ya que por sus frutos los conoceréis. Al trigo que esté dudando debemos ayudar a entender, porque aunque todos somos descendientes de Adán y Eva, por ende hijos de la simiente buena, existen muchos hijos en desobediencia, que llevados por vientos de extrañas doctrinas continúan dividiendo a la humanidad, trabajando inconscientemente para la hermandad de Babilonia, quienes emanan maldad pura y a los que debemos apartar de nosotros, pues son carne contaminada o carne extraña. Es un hecho que los actuales presidentes de los países subdesarrollados son testaferros del verdadero poder que gobierna detrás del escenario. Ellos vendieron su alma a cambio de fama, poder y dinero. Solo son títeres y esclavos de su propio ego. Algunos son conscientes de para quién trabajan en realidad, otros son tan charlatanes que no saben ni cómo funciona el mundo. Solo desean llenar sus bolsillos y disfrutar de los deleites de este plano material. Luego están los presidentes de países elitistas como Estados Unidos, Rusia, China, Europa, donde recientemente salió un estudio que demuestra que todos los presidentes de dichos países estaban emparentados, al igual que varias estrellas de cine, porque el componente genético es fundamental para estos seres, ya que es la forma de conectarse con las entidades de el inframundo o de otros planos dimensionales. El código genético funciona como antena receptora y hace que la fusión entre el avatar, que es este cuerpo, y el ente sea muy eficiente para proseguir con la parasitación del sistema. Sin embargo, el verdadero nido de serpientes comienza por las casas reales europeas, por los emperadores de Oriente y los jeques árabes, todas esas dinastías de Oriente que actualmente gobiernan. Estas caras visibles solo son el primer peldaño hasta los verdaderos capos y dueños de este sistema. Muchos de ellos sencillamente no existen ni en internet ni en ningún pasaporte, ni nunca saldrán en la televisión.